En el sentido mencionado, Schiaven afirma que la globalización de la economía está colocando las empresas en una dimensión internacional nunca antes vista, y eso nos obliga a esperar cambios comportablemente importantes. Chiaveneto, en el año 2004, destacó que son tres los aspectos que fundamentalmente la gestión del talento humano en las organizaciones debe considerar, que son seres humanos, los cuales están dotados de personalidad propia, profundamente diferentes entre sí, tienen historias distintas y poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos organizacionales. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales son elementos impulsadores de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes imprescindibles. Las empresas deben actuar de acuerdo con las políticas que la mantengan competitiva y adoptar algunas posiciones que incrementen su notoriedad en el mercado en el que se desenvuelven, y así lograr una reputación según los lineamientos que la impulsen a conseguir una mayor productividad y sentido de compromiso de sus trabajadores. A mayor reputación, mayor valor. A mayor responsabilidad social, mayor valor de las compañías. En el sentido mencionado, se hizo una encuesta a Seven. Schiaven afirma que la globalización de la economía está colocando a las empresas en una dimensión internacional nunca antes vista. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales son elementos impulsadores de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes indispensables en su constante renovación y competitividad en el mundo de cambios y desafíos. Socios de la organización son capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. Estas condiciones exponen la prevalencia que existe en las personas y por ende en cómo se gestionan las potencialidades dentro de la organización, donde es necesario que exista un compromiso para direccionarlas, conociendo sus capacidades, sus compromisos y su nivel de responsabilidad. En este sentido, Sierra afirma que no podemos vivir un mundo global sin entender el compromiso de la empresa con sus accionistas y clientes, con sus empleados, con sus proveedores y con la propia comunidad. En consecuencia, se puede afirmar que para ser socialmente responsables con los trabajadores, la empresa debe tener en cuenta algunos aspectos de la importancia que se relacionan a continuación. Número 1. Inicialmente, la empresa deberá generar una cultura global a partir de sus principios y valores para que los procesos que se adelanten relacionados con el talento humano sean coherentes y sean basados en principios de la responsabilidad social empresarial que la identifique. Como lo plantea Jeffrey Immelt, presidente general de Electric, la máxima evidencia de que un negocio se ha convertido en una empresa de gente global es el talento que atrae. Es importante para nosotros conseguir el mejor talento. Nos hemos reforzado mucho para ofrecer una empresa, un conjunto de valores y una cultura en la que nuestros empleados puedan sentirse orgullosos sin importar que se encuentren en Pittsburgh, París, Shanghái o Londres. Una se relaciona con las personas, la otra con la organización y la tercera con el contexto. Desde la relación con las otras personas, más psicológica, en que intervienen aspectos tan importantes como satisfacción, calidad de las relaciones interpersonales, mejora de competencias, motivación, compromiso, orgullo de pertenencia, bienestar. En segunda instancia, se relaciona la calidad de vida del trabajador con las condiciones laborales, las cuales tienen que ver con la ubicación geográfica, beneficios, seguridad, la disponibilidad de recursos, iluminación, ergonomía, tecnología y finalmente se encuentra la dimensión contextual que hace referencia al entorno social, institucional, económico y político en el que se encuentra la organización. Cuanto más
altas las expectativas y más bajos los logros, mayor la frustración y por lo tanto menor la percepción de calidad de vida. En cuanto a la salud y seguridad, hay que resaltar que las condiciones óptimas para que cualquier trabajador desarrolle su labor están también relacionadas con las acciones que se adelantan al interior de la organización para garantizar 0 accidentes, 0 daños a las personas y 0 daños al medio ambiente. Número 2. Adicionalmente debe garantizar al trabajador ciertas condiciones que propicien una calidad de vida entendida esta desde 3 dimensiones diferentes. Al ser entorno laboralmente globalizado, las personas tienden a cambiar de zona geográfica. Al principio tendrán una forma positiva de adaptación, pero si después de un tiempo no se acopla de manera adecuada, la persona se sentirá frustrada, fuera de lugar, si es que no tiene ninguna relación laboral exitosa como compañerismo. Además, si la persona no está familiarizado con el idioma de la zona, se siente incomprendido de algún modo, es ahí donde los gerentes deben de tomar acciones responsablemente hablando que le garanticen su adaptación, permanencia y motivación, y asimismo garantice a la empresa la inversión que supone todo el proceso de migración. La empresa debe seguir cumpliendo responsablemente con sus trabajadores, hasta en la fase denominada por Gates como vuelta a casa, porque dependiendo de cómo le haya ido con su entorno en el nuevo país, asimismo será el sentimiento de alegría, desconcierto, incomodidad e incluso disgusto en que se genera el momento de volver. En ello se encuentra implícita la asignación salarial, que en ocasiones no es la misma y el repatriado siente que no se ha valorado su experiencia, su conocimiento, sacrificio e incluso la adaptación en el exterior, y esto afecta por ende a su satisfacción y motivación laboral, así como también su rendimiento en el nuevo puesto de trabajo. Como resultado de la anterior gestión, se espera entonces que el repatriado encuentre de nuevo satisfacción en el trabajo, entre otras condiciones adicionales que propicien su buen desempeño y su nueva adaptación. Aunque en la actualidad existen las estrategias globalizadas que algunas empresas consideran más viable, toda vez que conducen a la reducción de costos, emails, foros, webinars, videoconferencias, teleconferencias, viajes cortos con la participación del talento humano de las empresas comprometidas en las negociaciones, es necesario que este talento humano cuenta con ciertas habilidades para administrar y participar en equipos globales tales como la adaptación a nuevos horarios, hábitos alimenticios, manejo del estrés, armado y desarmado de maletas, jet lag, también conocido como descompensación horaria, disritmia cardíaca, así como considerar otros riesgos y estar preparados para potenciales peligros que representan condiciones climáticas y geográficas de los países y otros aspectos sanitarios de importancia. Asimismo, es importante resaltar que durante el proceso de selección se evalúen las competencias que tengan los candidatos y la coherencia que existe entre el perfil de estos y el encargo ofertado. Barrientos, en una encuesta del 2011, afirma que el talento humano debe tener en su perfil globalizado los siguientes aspectos: capacidad demostrada de dirigir eficazmente con conocimiento experto, distintas clases de organizaciones globales, capacitado para impulsar y conducir el desarrollo de las empresas globales para lograr el liderazgo de las mismas, poseer conocimiento experto en lo referente al orden económico, jurídico, político, social y laboral de su país y contexto. El talento humano globalizado compete, conoce y puede servirse ampliamente de los sistemas informáticos. Posee y conduce con elevada conciencia ética, de servicio y de responsabilidad social y ecológica. Posee amplia cultura y práctica excelentes relaciones humanas. El talento humano globalizado es capaz de generar capital, ingresos, utilidades y ampliar la capacidad operativa de la empresa. Lo anterior es de gran importancia para la imagen de la empresa, porque genera en la comunidad un profundo respeto y confianza, beneficiando su imagen
y su reputación ante los diferentes estamentos en los que tiene contacto la organización. Por lo tanto, la diversidad e inclusión debe ser vista desde el punto de vista con la contratación como un ejercicio de humildad de la compañía, que ayuda en el crecimiento del personal aprendiendo de las personas de otras culturas, etnias, razas, religión o sexo, discapacidad, incluso situación económica desfavorable. Dentro de las causas que puede generar la exclusión de las personas discapacitadas en procesos de globalización de talento humano, Casallas cita los siguientes aspectos: un nivel bajo de ingresos relacionado con un escaso o inexistente sistema de protección social y un difícil acceso al empleo, los gastos adicionales realizados con la discapacidad y las barreras que implican marginación o exclusión de los servicios sociales, la actividad económica y la sociedad en general. Cabe resaltar que la contratación de personal discapacitado se constituye en un aliciente para las comunidades y hace parte también de la inclusión bajo los principios de la RSE en la empresa. Darles a los capacitados una nueva o segunda oportunidad para laborar después de estar fuera del mercado laboral por las limitaciones físicas que les impiden alcanzar niveles adecuados de eficiencia y productividad, se constituye en un acto que ayuda, además de posicionar adecuadamente la imagen de la empresa, a contribuir al bienestar familiar y social del trabajo. No obstante, su contratación viene demarcada por los bajos ingresos que se relacionan con la falta de educación y con diferentes formas entre hombres y mujeres discapacitadas. Existen al respecto otras cifras significativas que cita Casallas en su libro, donde afirma que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nota de prensa hecha pública en el año 2000, con motivo de la celebración del Año Internacional de las Personas con Discapacidad, que entre el 7% y el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, lo que supone, en valores absolutos, entre 500 y 600 millones de personas. Asimismo, se estima que aproximadamente el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo, con los que solamente entre el 1 y el 2% disfrutan del acceso necesario a servicios de rehabilitación y de salud, los cuales van a ser de gran importancia para la mejor calidad de la vida de las personas. Al respecto, Gómez, en el año 2010 que se le hizo la encuesta, plantea lo siguiente: concepto respecto a la exclusión del capital humano como la negación de los servicios para satisfacer las necesidades de salud y educación desde la afirmación al sistema de seguridad social vigente y el acceso de los servicios de atención médica y de rehabilitación con oportunidad y calidad. Igualmente, el acceso, permanencia y provecho en el sistema educativo. Para el presente trabajo se considera que una persona con discapacidad registrada excluida en los derechos de salud o de educación, o ambos simultáneamente, cumplen la condición para considerarla una persona excluida del capital humano. Se hace necesario entonces que la empresa impulse desde sus principios de responsabilidad social de la empresa estrategias que recluten o involucren a personas discapacitadas en sus procesos de globalización, evitando caer en la discriminación y al que puedan acceder sin ser tratados de forma diferente los jóvenes y personas adultas que deciden continuar su vida de manera digna. Otro tipo de discriminación o falta de inclusión que no se contempla en algunas empresas basándose en los principios de responsabilidad social empresarial están relacionados con la discriminación por religión, considerada esta de la mayor forma de peso. Aunque las Naciones Unidas, con algunas otras organizaciones como la Comisión de la Igualdad de Oportunidades de Empleo (WEOC), han venido luchando para que esta exclusión se acabe en las empresas, incluyéndola en tratados y convenios sobre los derechos humanos. Esta aún existe en muchas organizaciones. Si bien es cierto, existe una pluralidad en cuanto a las religiones en el mundo.
Algunas situaciones fortalecen la posición de la empresa, ya que esto desencadena circunstancias que afectan su normal cumplimiento laboral. Por ejemplo, en una encuesta que se realizó con una conferencia se dio algunos ejemplos de cómo se hacía discriminación sobre el personal de la empresa por su forma de creencia. Los choferes musulmanes del Aeropuerto Internacional de Minneapolis, Paul, niegan que el servicio de taxis a los pasajeros de transporte por licores. Un café de la cadena de Starbucks despidió a una empleada por usar un collar Wiccan. La empresa afirmó que el motivo había sido un retardo, pero la empleada insistió en la versión ante las autoridades. La refinería petrolera ConocoPhillips enfrentó una demanda interpuesta ante la Comisión Nacional de la Igualdad de Oportunidades del Empleo por un trabajador cristiano, ya que el horario dominical le impedía asistir a los servicios religiosos. Un tribunal federal condenó a la empresa Alamo Rent Card a pagar $250,000 como compensación a una empleada musulmana somalí que fue despedida por usar el velo durante las festividades del Ramadán. Con el aumento de una sociedad diversa, cada día son más frecuentes las exigencias, la libertad de las prácticas religiosas en el trabajo y aun cuando persiste la resistencia, en la mayoría de los casos de las autoridades favorece a los trabajadores. Otro aspecto relacionado con la inclusión, como principio de la responsabilidad social empresarial, es la que se presenta en las empresas como las razas y etnias más observables de esta situación en los procesos de globalización. La discriminación que se vive por el color de la piel o de la raza impactada de forma negativa en los inmigrantes, ya sea porque son negros, indios o con descendencia extranjera. La diversidad se concreta en 6 categorías: género, etnia, religión, capacidad, edad y orientación sexual. La discriminación no solo es algo moralmente reprobable, también es ilegal. Las directivas europeas obligan a todos los países de la Unión Europea a introducir o actualizar sus leyes para asegurarse que todos los europeos tienen la misma protección contra el trato injusto. De igual manera, en algunos otros lugares que se está implementando esta situación. Es ilegal detener a alguien un trabajo o el acceso a formación por cualquiera de las 6 razones indicadas anteriormente. Las leyes también protegen contra el acoso a la victimización en base a eso. Las normas sobre género y discriminación racial aún van más lejos y además hacen referencia al acceso de la atención sanitaria, educación, bienes y servicios y a la vivienda. La discriminación puede ser directa o indirecta. Anunciar un trabajo indicando que no está disponible para gente discapacitada sería discriminación directa. Obligar a los candidatos a hacer una prueba de idiomas cuando es irrelevante para el trabajo sería un ejemplo de discriminación indirecta. Ambos casos están prohibidos. Los principios de inclusión deben tener en cuenta también la edad. Aunque se estime que una persona mayor no tiene la misma energía y estado de salud de los jóvenes, hay algo que la nueva generación no tiene: la llamada experiencia. Si nos vamos al otro extremo, es evidente también que se presente la no inclusión en estos procesos de personas demasiado jóvenes, porque precisamente el perfil de cargo ofertado requiere algún tipo de una persona con experiencia, y la falta de inmadurez da cabida a la desconfianza para asignarle responsabilidades de mayor tamaño. Bondades de la inclusión como principio de la responsabilidad social empresarial, teniendo en cuenta la inclusión como principio de la RCE y que éste lleva implícito la diversidad como tal. La empresa, por medio de su departamento de talento humano, debe velar porque sus trabajadores se sientan satisfechos y proponer por esto llevando a cabo estrategias para lograrlo. En el caso de IBM, en donde Lewis, en una encuesta del año 2012, vicepresidenta de Recursos Humanos, afirma:
Las actividades empresariales tales como la contratación, la capacitación, la remuneración, las promociones, las transferencias, las terminaciones y las actividades sociales y recreativas patrocinadas por IBM son conducidas sin discriminación en cuanto a la raza, al color, a la genética, a la religión, al género o a la orientación sexual, a la nacionalidad, a las discapacidades o a la edad. Por esto, hay que revisar la forma continua, que las decisiones que se tomen al interior de la organización no afecten de manera directa al capital humano en espera de jubilación, ya que estos trabajadores son los que poseen la mayor experiencia y la mayor eficiencia en los procesos debido a la antigüedad en el oficio que realizan. Asimismo, es importante observar a la diversidad en la inclusión como algo inevitable de presentarse en el ambiente socioeconómico de todos los países del mundo. La misma globalización que se vive hoy en día propicia estas situaciones obligando a las empresas a prepararse para esta situación. En resumen, la eficacia de la diversidad a través del aumento de la creatividad, captación de talento y riquezas del capital humano, el valor ético de su impulso y su inevitabilidad hace necesario encargarse al fenómeno dentro y fuera de las empresas. Es importante entonces que la empresa vigile todos los componentes de este proceso de forma permanente y que durante el mismo la formación de los reclutadores esté basada en prácticas discriminatorias para evitar que la vida desde el inicio del proceso de selección sea exitosa. Se puede concluir entonces que la organización que contempla la migración del talento humano calificado dentro de sus políticas empresariales debería ejecutar acciones responsables durante este proceso que le garanticen al trabajador y a su familia su adaptación al nuevo entorno teniendo en cuenta los siguientes aspectos: respetar sus derechos humanos básicos reconocidos internacionalmente por la Organización Internacional de Trabajo, OIT, evitando aprovechar la fragilidad que presenta una vez son movilizados, generar espacios de recreación para el trabajo como para el trabajador como para su familia que contribuyan a su socialización y a su bienestar emocional, ofrecer una remuneración adecuada ajustándola a las diferencias, que no se vean afectados por los cambios de moneda y que puedan seguir disfrutando del mismo o mejor nivel de vida. Garantizar los canales de comunicación al trabajador, que le ofrezca apoyo en situaciones a las que pueda estar expuesto frente a un choque cultural. Permear los procesos de globalización con el principio de inclusión en la contratación del talento humano, viéndolo más como un recurso del cual dispone la organización que como un obstáculo que impedirá el aumento de su producción y proporcionará de manera equívoca la imagen de la empresa. Generar políticas de responsabilidad social empresarial que converjan en la diversidad para que los procesos de adelante de la empresa sean transparentes y accesibles para todos, tales como la creación de procesos de capacitación que incluyen a personas de las minorías para ser insertados dentro de los procesos de selección. Tener en cuenta que la discapacidad crea mayores situaciones de pobreza y que genera un gran impedimento para aportar ingresos a la familia. Es un asunto de derechos humanos y que su inclusión debe permear los principios de la RCE en las empresas, a fin de propiciar un adecuado ambiente laboral respetando la individualidad de cada uno de los trabajadores. Además, garantizar las condiciones que favorezcan la seguridad e higiene laboral que garanticen su correcto desempeño en el trabajo. Aunque es importante para la empresa avanzar en los aspectos económico, social y ambiental, ninguno de estos podrá lograrse sin la intervención de su talento humano. La forma como la empresa se relacione con sus trabajadores y le ofrezca garantías para su satisfacción laboral dependerá también la forma en la que se posicione en cualquier ambiente globalizado. De esta manera, nos damos cuenta que la responsabilidad social en las empresas es muy importante, que pueda ser aplicado de manera adecuada para que la gente pueda sentirse incluida, sea que tenga algún sexo o alguna forma de poderse comunicar con las personas, tengan alguna discapacidad o alguna otra cosa.
La empresa, sea cual sea que sea, debe de ser muy tolerante en esta situación. Debe estar abiertas a los panoramas y poder aceptar a las personas para que puedan tener una mejor calidad de vida, aún sabiendo de las incapacidades que tuvieran tener. Gracias por su atención.